Buenos días. Siendo las 11 horas con 51 minutos del día 13 de noviembre de 2024, estando constituidos en esta sala de oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, se inicia la 19ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción y Dominio y Laboral del Tribunal Superior. Se pide al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta sala colegiada mercantil se encuentra integrada por los magistrados. Primera, licenciada en Derecho Ingrid Priego Cárdenas. Segundo, licenciado en Derecho José Ruiz Ramírez. Y tercera y presidenta, la licenciada en Derecho Leticia Socorro Joma Magaña. Quienes actúan con la voz, secretario de acuerdo, licenciado en Derecho Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, mismos que se llevan a conocer al público por los medios digitales y en los estrados de esta sala. Buenos días, siendo las 11 horas con 55 minutos del día de hoy, 13 de noviembre de 2024, se declara abierta la 19ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el miércoles 30 de octubre del año en curso, si no existe comentario alguno, consulto, señores magistrados, si se aprueba la misma en votación económica. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública celebrada el miércoles 30 de octubre de 2024. Señor secretario, licenciado Jorge Carlos Cuicté, procede a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, señora magistrada presidenta, de la ponencia primera en materia mercantil, 197-2024, 203-2024. De la ponencia segunda, los tocas 192-2024, 201-2024. De la ponencia tercera, el 108-2024, 193-2024 y 194-2024. Gracias, señor secretario. A continuación, se procede a dar el uso de la voz a la señora magistrada, licenciada Ingrid Priego Cárdenas, para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señora magistrada, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, magistrada presidenta. Con el permiso de mis compañeros magistrados, en este momento pongo a consideración los tocas que resolvemos el día de hoy. La propuesta para el toca 197 del 2024, que es una excepción de incompetencia, se propone declarar improcedente esta misma. El presente asunto tiene su origen en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra del excepcionista, quien hizo valer diversas excepciones, entre estas la de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, la cual hizo consistir en que el asunto debe ser del conocimiento de un juez federal, ya que en la base del procedimiento es un título de crédito que se rige por el Código de Comercio, que es de competencia federal. Tomando en cuenta las manifestaciones del excepcionista con las que pretende sostener que en el caso que nos ocupa, la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado no es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instaurado en su contra y de su representada, en contra de su representada, resulta y se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia opuesta, atentas las siguientes consideraciones jurídicas y fundamentos de derecho. En efecto, el juicio del que deriva este toca es un ejecutivo mercantil sustentado en un pagaré que se rige por disposiciones de carácter federal, como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio. Sin embargo, no debe perder de vista la excepcionista que la Carta Magna, en su artículo 104, fracción segunda, faculta a las autoridades de fuero común para conocer de asuntos del orden mercantil a elección del actor cuando se afecten intereses de particulares, siendo en el caso en cuestión el juicio del cual dimana este toca y que se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el que los intereses del Estado no forman parte de la controversia a dilucidar, sino que es el interés particular de las partes. Asimismo, en el caso se actualiza el supuesto previsto en la fracción tercera del artículo 1104 del Código de Comercio, porque la copia
de las constancias que se tiene a la vista para resolver específicamente de la actuación actuarial de fecha 26 de agosto de 2024, consta que la actuaria adscrita a la Central de Actuarías de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado se constituyó un predio ubicado en un fraccionamiento de esta ciudad de Mérida, en los almendros de esta ciudad, de la ciudad Cauquel, a fin de notificar al demandado el auto de admisión de la demanda en su contra, así como requerirle del pago de la cantidad reclamada por el actor, domicilio donde el demandado vive y habita, pues así lo refirió una persona quien dijo ser su padre. Asimismo, consta copia de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral en la que aparece el nombre del demandado y su domicilio, el cual, si bien se encuentra en una colonia diversa al fraccionamiento indicado, lo cierto es que también pertenece a la misma ciudad de Mérida, Yucatán. Por tanto, la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil instaurado en contra del recepcionista se surte a favor de un juez del orden común que conozca de la materia, dado que en el caso la parte actora del juicio de que se trata, en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, toda vez que presentó su escrito inicial de demanda a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, siendo turnada al Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio respectivo, el cual tiene competencia legal para conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 13 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el Acuerdo General X07-110331-03 de fecha 31 de marzo del 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y publicado en el Diario Oficial, con fecha 4 de abril de 2011, y el Acuerdo General número OR04-19040201 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, publicado en el Diario Oficial de Gobierno del Estado el 16 de mayo del 2019. Entre orden de ideas, las manifestaciones del demandado con las que pretende evidenciar la incompetencia de la juez natural carecen de razón, porque, como ya se ha expuesto, a pesar de que las normas aplicables a las controversias que tengan su origen en un título de crédito son de índole federal, el artículo 104 de la Constitución del país, en la fracción segunda de manera expresa, faculta al órgano jurisdiccional del fuero común para el conocimiento y resoluciones de controversias que se susciten en materia civil y mercantil. Por tanto, aunque la competencia originaria para dilucidar conflictos relativos a esas materias corresponde a los tribunales de la Federación, del propio constituyente determinó delegarla a los tribunales del fuero común bajo las condiciones especificadas. Finalmente, se considera que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio. Atento al proyecto presentado, de no existir observación alguna, consulto, señores magistrados, si se aprueba la propuesta en votación económica. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, este tribunal, en el toca 197 diagonal 2024, declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 583, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Gracias. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el toca 203 del 2024. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física como endosataria en procuración de otra persona física ante el juzgado tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y por el otro como parte demandada, la excepcionista como deudora principal y otro como deudor solidario. La excepcionista puso la excepción de incompetencia exponiendo que el juicio debe de conocer un juzgado federal.
Se admitió la prueba ofrecida por el recepcionista consistente en las copias certificadas remitidas e integrantes del TOCA que tienen valor en términos del numeral 1237 del Código de Comercio en concordancia con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. En atención a la prueba de presunciones legales y humanas, no ha lugar a su estudio por cuanto no fueron admitidas. Asimismo, en lo concerniente a las pruebas ofrecidas por el actor, se admitieron consistente en las copias certificadas remitidas e integrantes del TOCA tienen valor en términos del numeral 1237 del Código de Comercio en concordancia con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Así las cosas, para determinar si la juez de origen encuentra facultad para actuar en la forma que lo hace, se analizó su competencia de acuerdo con los criterios en la materia de territorio, de grado y de cuantía que rodean al litigio planteado. En dicho contexto, se concluyó que la competencia para conocer del juicio en comento resulta a favor de un juez de primer grado que conozca la materia mercantil y cuya jurisdicción comprende la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, empero, atendiendo a lo dispuesto a la fracción segunda del artículo 104 constitucional antes invocado, que establece que la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades es a elección de la parte actora, y tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió una juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda en la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, y que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán, en relación a lo establecido con el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Tercero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para su substanciación, órgano que con jurisdicción en el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el acuerdo que se mencionó en el anterior TOCA de fecha 31 de marzo del 2011. Y es por esto que se colige que el órgano competente para conocer del juicio es el Juzgado Tercero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, y por ende su titular resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado. Máxima que atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Por lo antes señalado, las manifestaciones de la demandada con las que pretende evidenciar la incompetencia de la juez natural carecen de razón y sobre todo de sustento legal, pues como se ha expuesto en esta propuesta, la competencia del ACUA para conocer del juicio sometido a su jurisdicción encuentra sustento primordialmente en la voluntad del constituyente plasmada en la norma constitucional invocada en este fallo, en la que se establece la facultad de los jueces y tribunales del orden común puedan conocer de una controversia entre particulares. Ahora, con respecto a las manifestaciones que hizo el actor, le asiste la razón al señalar que es competente para conocer la juez tercero mercantil al tratarse de una controversia en la que únicamente se afectan intereses particulares y fue elección del actor promovente del juicio ante dicho juzgado el estudio que se ha plasmado en párrafos que antecede. En este caso también se sugiere que no imponerle al recepcionista la multa y sanción pecuniarias previstas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio. Si no existe observación alguna, pregunto, señores magistrados, si se aprueba la propuesta presentada en votación económica. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 203, diagonal 2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia opuesta ante la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 420, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido.
A continuación, se concede el uso de la voz al señor magistrado, licenciado José Rubén Ruiz Ramírez, para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señor magistrado, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto relativo al TOCA 192-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 985-2023, del índice del juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte actora es una persona moral y la parte demandada una persona física, en el cual la demandada opuso la excepción de incompetencia. En el proyecto, en síntesis, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, pues del análisis del pagaré base de la acción se observó que lo pactado relativo al lugar del cumplimiento de la obligación de pago, así como del pacto de sumisión expresa, resultaron imprecisos y perjudiciales para la parte demandada, por lo que no fueron tomados en consideración. En vista de que tampoco se advirtió una sumisión tácita en el presente asunto, se procedió a analizar las reglas de competencia que dispone el artículo 1104 del Código de Comercio, de las cuales en el proyecto se concluye que debía atenderse a lo dispuesto en la fracción tercera correspondiente al domicilio del demandado, pues se acreditó que la parte demandada cuenta con domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, al igual que la parte actual con sucursal en esta plaza, también así que acudió a los juzgados de fuero común, con jurisdicción en esta propia ciudad de Mérida a entablar su reclamo, por lo que resulta clara la competencia del juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer del juicio ejecutivo mercantil de qué se trata. Por otra parte, se considera que no ha lugar a imponer sanción pecuniaria o multa en razón de que no se advierte intención de retraso o que se haya empleado mala fe en la oposición de la excepción. Para todo lo anterior, se invocaron, entre otras, las tesis relativas a los siguientes rubros. Títulos de crédito, la competencia por razón de sumisión expresa solo se surte cuando se determina el tribunal o el lugar ante quien se somete. Información contenida en páginas de internet, su valor probatorio en el juicio contencioso administrativo federal. Hechos notorios, concepto general y jurídico, y acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Si no existe comentario u observación alguna, pregunto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 192/2024, este tribunal declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 985/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, se somete a su consideración el proyecto relativo al TOCA 201/2024, que deriva del juicio ejecutivo mercantil 999/2023 del juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en que la parte actora es una persona moral y la parte demandada una persona física, siendo esta la que opuso la excepción. La parte actora eligió para la presentación de su demanda a los tribunales de fuero común con jurisdicción en esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar donde suscribió el título de crédito base de la acción. Asimismo, se advierte que en el documento base de la acción se pactó como lugar de pago de la obligación de un domicilio ubicado en Monterrey, Nuevo León, y se estableció que el mismo podría ser ejecutado en los tribunales locales o federales de cualquier plaza, a elección del tenedor, renunciando al suscriptor al fuero que pudiera corresponderle en virtud de su domicilio presente futuro. Igualmente, en el documento de selección estableció que para el caso de controversia que las partes someten a los tribunales locales federales a elección de la beneficiaria, renunciando a cualquier otra jurisdicción, habiendo optado por la parte actual a entablar su acción por la jurisdicción de los tribunales del fuero común con residencia en esta ciudad de Mérida. Igualmente se observa que el título de crédito, que el domicilio de la demandada se ubica en Mérida, Yucatán, mismo donde se fue emplazada a juicio y que se encuentra dentro de la jurisdicción del Tribunal del Fuero Común, que hoy conoce el asunto. Acotado lo anterior, en síntesis, en el proyecto se propone declarar improcedente la excepción, pues de las reglas de competencia en materia mercantil que establecen los numerales 1092, 1093, 1094 del Código de Comercio, se obtiene que por regla general es juez competente aquel ante el cual los litigantes se hubieran sometido expresa o tácitamente, y que cuando no existe la sumisión expresa se debe atender al orden de preferencia establecido en el artículo 1104 del citado ordenamiento.
Si bien parece que una renuncia expresa por parte de la demandada a cualquier otra jurisdicción que le pudiera ser aplicable en virtud de su domicilio presente o futuro o en virtud de cualquier otra razón, sin embargo, no consta que exista sumisión expresa del signante del título a algún tribunal por no consignarse en tal documento que para el caso de controversia se somete a determinado juzgador, razón por la cual no existe certeza jurídica para el deudor del lugar en que pueda ser llamado a juicio, por lo que en la especie no tiene aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio que consagra esta figura jurídica, así como tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del ordenamiento, tan es así que la demandada, al contestarla, la demanda en su contra opuso la excepción de incompetencia cuyo estudio nos ocupa. Apoya lo anterior la tesis títulos de crédito. La competencia por razón de sumisión expresa solo se surte cuando se determine el tribunal o el lugar ante quien se somete. Tal virtud corresponde analizar la procedencia de las reglas previstas en el artículo 1104 del referido Código de Comercio, respetando la prelación en él establecida. En el documento basal no aparece establecido el lugar en el que el demandado debiera ser requerido judicialmente de pago, por lo que no aplica la fracción primera del artículo 1104 del Código de la materia. Al analizar la fracción segunda del citado ordenamiento, se advierte que el documento del crédito fue suscrito en la ciudad de Mérida, Yucatán, y en él el signante se comprometió a pagar el importe que ampara a cambiar en Monterrey, Nuevo León, o en cualquier otro domicilio que señale la beneficiaria, o a través de cualquier otro medio de pago que se le señale al suscriptor, siendo que esta última frase resulta vaga y genérica al no establecer un lugar preciso y concreto, toda vez que impide de forma clara saber cuáles fueron los lugares en que se unieron las partes, se efectuaría el pago, traduciéndose en inseguridad para el deudor, por lo que esa frase se tiene por no puesta. Sin embargo, no obstante, en el documento aparece un lugar para el pago, siendo este de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y que en términos del artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes, la ley suprema de los contratos, no debe desatenderse el hecho de que este pacto de voluntad se encuentra en un formato impreso denominado pagaré, equiparable a un contrato de adhesión, ya que es elaborado en forma unilateral y proporcionado por la actora, siendo que el demandado no incide en su elaboración. De igual forma, se aprecia que el documento de crédito con el demandado tiene domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán, lo que se advierte de la diligencia efectuada en la notificación, por lo que se aplica por analogía de razón lo dispuesto en el artículo 1093 y en la jurisprudencia primera J, primera 2019, décima del rubro competencia por sumisión expresa. La regla establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio no resulta aplicable a las cláusulas estipuladas en contratos bancarios de adhesión o cuando se advierte vulneración a la garantía de acceso a la impartición de justicia, en la cual la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la regla establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio relativa a la sumisión expresa no es aplicable al pacto de sumisión cuando se somete al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, donde se vea obligado a incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, en concatenación con el artículo 1104, fracción segunda del propio ordenamiento. Por otro lado, hay que tomar en consideración el domicilio del demandado, siempre y cuando también se proteja el interés de la parte actora, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en el lugar en donde se desenvuelva la controversia. Así resulta aplicable la hipótesis contenida en la fracción tercera del invocado artículo 1104 del ordenamiento mercantil referido, que señala como juez competente el del domicilio del demandado, mismo que, como se ha expuesto, se encuentra en esta ciudad de Mérida, Yucatán, jurisdicción donde se encuentra radicado el asunto. Por otro lado, el documento base de la acción es un título de crédito que se rige por una ley de carácter federal, como lo es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero la jurisdicción para conocer de los asuntos de esta naturaleza es concurrente al tratarse de una controversia entre particulares, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación en la contradicción de tesis 296-2009, luego de analizar lo dispuesto en los artículos 104, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, se considera que no hay lugar a imponer sanción pecuniaria o multa en razón de que no se advierte intención de retraso o mala fe en la oposición de la excepción, y es por lo que se propone declarar improcedente la excepción. En caso de no existir observación o comentario alguno, pregunto, señores magistrados, si se aprueba la propuesta presentada en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 201/2024, este tribunal declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en autos del juicio ejecutivo mercantil promovido.
Con el permiso de los señores magistrados, a continuación pongo a su consideración los proyectos de resolución de los tocas correspondientes a la ponencia a mi cargo. Y en primer término, presento el proyecto correspondiente al toca 108, diagonal 2024. El presente asunto deriva de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 49, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. En la excepción planteada, el demandado asevera que en el presente caso se actualiza la excepción de incompetencia por territorio, argumentando básicamente que el título de crédito base de la acción y el procedimiento de que se trata se encuentran regulados por el Código de Comercio, legislación que es de índole federal, por lo que un juzgado del fuero común es quien debe conocer de la controversia. En el proyecto, primeramente, se puntualizaron las disposiciones contenidas en la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio que regulan la competencia en materia mercantil. Seguidamente, y para sustentar la competencia de la resolutora de origen, se consideró que si bien es cierto que el pagaré base de la litis se rige por disposiciones de carácter federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no debe perderse de vista que la Constitución Federal faculta a las autoridades del fuero común para conocer de asuntos del orden mercantil en los casos que la propia norma constitucional establece. Al analizar el contenido del pagaré base de la acción, se observa que aunque el suscriptor externa su voluntad de someterse a la jurisdicción de los tribunales del fuero común o federal competentes en esta entidad, sin embargo, no se advierte alguna cláusula o acuerdo en el que las partes hubieran renunciado clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, así como tampoco que hubieran designado específicamente tribunales competentes para el caso de controversia, pues sobre el sometimiento a que se hace referencia en el título de crédito en comento, es claro que denota imprecisión. En ese sentido, se advierte que en el instrumento de crédito aparece que fue signado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, precisándose en él como lugar de pago el propio municipio de Mérida, obligándose el hoy excepcionista a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que en el mismo se indica, por lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, que alude al lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, por lo que no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surte a favor de un juez con jurisdicción en esta ciudad. En el asunto sujeto a estudio solo se afectan intereses particulares, lo que se afirma ya que las partes del juicio son particulares y no representan los intereses del Estado, sino sus propios intereses, por lo que se concluye que pueden conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor, tomando en consideración que el actor del juicio de que se trata eligió un juez del orden común para conocer el procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la oficialidad de partes común a los juzgados estatales, la cual fue turnada al juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de Mérida, Yucatán, según el acuerdo general que ya ha sido invocado en la presente sesión, y es por ello que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado. También se citaron como apoyo las diversas tesis que sobre competencia federal o concurrente y jurisdicción concurrente ha emitido nuestro más alto tribunal. Ahora bien, en cuanto a la tesis de rubro, competencia por territorio, si un título de crédito se suscribe en una ciudad donde el juez de distrito ejerce jurisdicción,
ello es suficiente para determinar aquella que invoca al excepcionista como apoyo a su defensa, se considera que la misma no se refiere a que necesariamente deba de conocer del juicio un juez de distrito en el caso de que tenga jurisdicción en el lugar que se pactó para el cumplimiento de la obligación de pago, sino que es relativa a la promoción de un juicio mercantil ante un juez del ámbito federal con sede en una ciudad diferente a aquella en donde se pactó el cumplimiento de la obligación, pero con jurisdicción en ese lugar, lo que no actualiza el supuesto que en este asunto nos ocupa, en el que, como se ha analizado, el actor es a quien compete elegir el fuero de la autoridad que debe conocer del asunto, promovió el juicio del que deriva y se toca ante una autoridad del fuero común, citándose también como apoyo la jurisprudencia con rubro, competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales. Finalmente, se estableció que no procede imponerle al excepcionista la multisanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio por no existir razón alguna que lo amerite. Y es por ello que se propone declarar improcedente la excepción planteada. En caso de no existir observación o comentario alguno, señores magistrados, pregunto si se aprueba la propuesta en votación económica. Señora Mazá, Presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 108/2024, este tribunal declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 49/2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 193/2024. El presente asunto deriva del expediente 247/2024 relativo al juicio de oralidad mercantil en ejercicio de la acción causal promovido ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, de cuyos autos advierte que el demandado opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El problema en el presente asunto es dirimir quién es la autoridad competente para conocer de la controversia principal, porque el excepcionista sostiene que la naturaleza de la acción causal promovida por el actor no es mercantil, sino civil. En ese sentido, en el proyecto se establece que la acción causal tiene su fundamento en el artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé 2 oportunidades al tenedor de una letra de cambio o pagaré para que pueda exigir sus derechos mediante dicha acción, donde se tiene que demostrar la relación jurídica que dio origen a la emisión del título de crédito. En su último párrafo, tal dispositivo no hace referencia a una acción específicamente creada para el caso de que se extinga la acción cambiaria directa, sino que se da este nombre a la acción que se ejercitaría normalmente si la relación que subyace a la emisión del título de crédito se hubiera celebrado de manera lisillana, esto es, sin emitir un título cambiario, en virtud de que cualquier negocio puede dar nacimiento a un título de crédito. Por lo tanto, el objeto del juicio derivado de esta acción es demostrar la existencia del acto jurídico que motivó la emisión o transmisión de los pagarés. En ese sentido, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 389/2019, que derivó en la tesis con rubro acción causal, la vía mercantil no es la única que procede para su ejercicio, sentó los parámetros respecto a dicha acción refiriendo
que la individualización de la relación causal tiene gran importancia en este tipo de acciones porque de esta dependen varios aspectos del procedimiento como son la procedencia de la vía, el tipo de acción que ha de ejercerse, la prescripción, etcétera, que pueden determinarse según el tipo de relación jurídica y el plazo, ya que en el caso de no identificarse plenamente el acto jurídico subyacente, se impide la defensa en relación a todas estas particularidades y de otras de muy diversa índole. Concluyendo que la vía mercantil no es la única que procede para el ejercicio de la acción causal y que ésta deriva de los hechos expuestos en la demanda por el actor que conllevan a la existencia de un hecho o acto jurídico creador de una obligación jurídicamente exigible, a la cual la doctrina le denomina negocio fundamental, causal o subyacente. Y cuando el documento, título de crédito, se crea, emerge un derecho diverso que se ajusta a los términos en que se encuentra redactado en el documento cambiario. Bajo esa tesitura, se estima esencialmente fundados los argumentos esgrimidos por el incidentista para sustentar la excepción de incompetencia opuesta, pues de los hechos narrados por el accionante en su demanda, de manera clara y específica se advierte que señaló como la causa y origen de los pagarés unos préstamos personales que realizó al demandado. Así pues, la causa o negocio jurídico subyacente que intentará probar el actor en el juicio es de naturaleza civil, como alega el excepcionista, porque constituyen préstamos personales, es decir, contratos de mutuo, préstamo de dinero previstos en el artículo 1526 del Código Civil del Estado, porque en la demanda consta que el actor claramente expuso en sus hechos que los títulos de crédito tienen su origen en los préstamos personales que hizo al demandado, advirtiéndose asimismo que las pruebas ofertadas y relacionadas en la demanda se encaminan a demostrar precisamente la existencia de préstamos personales, puesto que, en cuanto a los testigos ofrecidos, el actor dijo que les consta que la cantidad adeudada, generadora de los pagarés, derivó precisamente del préstamo personal que le hizo al incidentista. Así, en virtud de que la vía o materia procedente para tramitar la acción causal depende de la naturaleza del negocio jurídico subyacente a la suscripción de los pagarés, en el caso que nos ocupa, no hay duda que la pretensión procesal se basa en la figura de préstamos personales, figura jurídica que está regulada por disposiciones civiles, porque de manera textual el actor así lo expuso en su escrito de demanda. En consecuencia, se estima que compete conocer del juicio que emana de la acción causal ejercida por el actor a un juez de la materia civil y no mercantil, sin que sea obstáculo a lo anterior que el demandante manifestara en vía de alegatos. En el presente toca que el préstamo referido en su demanda alude al previsto en el artículo 359 del Código de Comercio, préstamo mercantil, ya que dichas manifestaciones devienen de inatendibles porque evidencian la intención del actor de variar los hechos de su propia demanda, donde consta de manera concreta y expresa que refirió que la deuda de los pagarés tuvo su origen en préstamos personales y no mercantiles, como pretende que se considere en este incidente, contraviniendo con ello el principio de igualdad procesal en perjuicio de la parte demandada, pues la litis se fija acorde a la demanda a la cual se circunscribe la contestación de la contraparte. Así las cosas, habida cuenta que de los hechos de la demanda ha quedado establecido que el negocio a probar en el ejercicio de la acción causal promovida constituye la existencia de un préstamo personal de naturaleza civil y no mercantil, se propone declarar procedente y fundada la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción hecha valer por el demandado y excepcionista. Por consiguiente, la juez primero de oralidad mercantil es legalmente incompetente por materia para conocer del juicio de origen y asimismo se considera legalmente competente para conocer del juicio a un juez de materia civil que por razón de turno corresponda. Señores magistrados, en caso de no existir comentario o observación alguno a la propuesta presentada, pregunto si se aprueba la misma en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor.
En el TOCA 193, diagonal 2024, por unanimidad de votos, este tribunal declara procedente por fundada la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 247, diagonal 2024, relativo al juicio oral mercantil promovido. Por último, pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 194, diagonal 2024. El presente asunto deriva del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 352, diagonal 2024, promovido ante el Juzgado Primero Mercantil del Poder Judicial del Estado, en el que la parte demandada, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El hoy excepcionista no hizo manifestación alguna para justificar su oposición. Sin embargo, la resolución que nos atañe determinará la autoridad competente para conocer de la controversia principal en atención a la excepción hecha valer. De las constancias procesales, no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surta a favor de un juez con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, ya que del pagaré que sirve de sustento al citado juicio se desprende que en lo que interesa, que aun y cuando la parte actora del juicio ejecutivo mercantil tiene su domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y que en el documento base se estableció que el pago se cubriría en dicho lugar o en cualquier otro domicilio que se requiera al deudor, también en ese documento se estableció que todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución del pagaré que se analiza, las partes se someten indistintamente a la jurisdicción de los tribunales competentes y a la legislación de la Ciudad de México, Distrito Federal o Guadalajara, Jalisco o Monterrey, Nuevo León, o a la del domicilio donde sea requerido del pago a elección del tenedor del título. Por consiguiente, si bien el pagaré contiene un aparente sometimiento a la jurisdicción de los tribunales competentes en los lugares antes mencionados, no existe renuncia clara y terminante a cualquier otra jurisdicción que le pudiera ser aplicable a la persona suscriptora en virtud de su domicilio presente o futuro o en virtud de cualquier otra razón. Esto da lugar a que no se pueda tener por actualizada en el presente caso la sumisión expresa prevista en el artículo 1093 del Código de Comercio, porque debe haber certeza jurídica para el deudor del lugar en que pueda ser llamado a juicio. No obstante, a pesar de que en el referido título de crédito aparece precisado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago, como es el Estado de México, y que de conformidad con el artículo 78 del Código de Comercio, en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, no puede desatenderse el hecho de que dicho coro de voluntades se encuentra plasmado en un formato impreso proporcionado por la parte actora, mismo del que se desprende que el demandado no tiene domicilio en la ciudad que señaló para el cumplimiento de la obligación de pago, sino que tiene su domicilio ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, localización que se refuerza con la diligencia de emplazamiento que se efectuó en dicho predio. Sin embargo, se estima que debe ser aplicada por analogía de razón la jurisprudencia con el rubro competencia por sumisión expresa. La regla establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio no resulta aplicable a las cláusulas estipuladas en contratos bancarios de adhesión cuando se advierta vulneración a la garantía de acceso a la impartición de justicia, en la que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia determinó en esencia que la regla establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio, consistente en la sumisión expresa al arbitraje que las partes acuerden en caso de controversia en determinado contrato, no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual.
por lo que en este criterio, interpretado sistemáticamente con lo previsto en el artículo 1104, fracción segunda del propio ordenamiento mercantil, permite dar cuenta de que, no obstante que el lugar que aparece señalado en el documento basal para el cumplimiento de la obligación de pago no corresponde a la jurisdicción del domicilio del demandado, y siendo evidente que la parte actora, que es una persona moral, tiene presencia en esta misma localidad en la que habita el demandado, que en esta entidad federativa fue suscrito el pagaré y que aquí mismo es donde la propia actora promovió el juicio del que derive este toca. De todo esto se concluye que no se advierte perjuicio alguno para la parte actora que el juicio se siga en esta ciudad. Tan es así que eligió un juzgado del fuero común con jurisdicción en Mérida, Yucatán, para el conocimiento del negocio. Considerar lo contrario indudablemente vulneraría en perjuicio del demandado el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que lo obligaría a desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, como lo sería el hecho de que tuviera conocimiento del asunto un juzgado en el Estado de México o en otra diversa ciudad. Por eso es que en el caso se surte la hipótesis contenida en la fracción tercera del artículo 1104 del ordenamiento mercantil aplicable, que señala como juez competente el del domicilio del demandado, el cual, como ya he señalado, tiene su domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por ende, resulta competente para conocer de dicho asunto un juez mercantil con jurisdicción en esta ciudad. No obstante de que el pagaré en comento se encuentre regulado por disposiciones de carácter federal, como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, sin embargo, no por esto el conocimiento del negocio corresponde ineludiblemente a un juez federal, ya que el juicio del cual dimana y se toca se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienen particulares, sin que ninguno de ellos represente los intereses del Estado, sino los suyos propios, de donde se infiere que en el presente juicio solo se afectan intereses particulares. Y al haber elegido el actor un juez del orden común para conocer de dicho asunto, como es la titular del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que entonces el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado es el órgano de primera instancia que resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y por tener en esta entidad su domicilio el demandado. Y por ello es que se propone declarar improcedente la excepción a estudio. En mérito a lo antes señalado, cabe precisar que no procede imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas en los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, por no existir razones que lo justifiquen. En caso de que no exista comentario o observación alguna, señores magistrados, pregunto si se aprueba el proyecto de resolución presentado en votación económica. Señor Mazada, presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 194, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 352, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido.
Habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 12 horas con 46 minutos, se declara cerrada la presente sesión.